Los aztecas creían que el mundo terminaría con terremotos y fuego. Por un momento, en 1985, parecía que tenían razón. La Ciudad de México, sacudida por un terremoto tanto generoso como místico. ¿Cómo pudo un recién nacido sobrevivir durante 9 días entre los escombros? La ciudad más grande del mundo, en riesgo extremo, de los terremotos del pasado y aquellos por venir. Grandes terremotos, México. Una mañana en la Ciudad de México. Población 20 millones. Esta es la metrópoli más grande del mundo. Lo que alguna vez fue un valle de lagos y bosques, ahora es una ciudad congestionada. $2,000 personas arriban a la capital mexicana diariamente, estirando aún más los escasos recursos de la ciudad. No hay suficiente empleo para todos los que llegan aquí. Salir adelante a menudo requiere de imaginación. Se encuentran personajes como los lanzadores de fuego. Con la boca llena de diésel y gasolina, enfrentan a la muerte con veneno y fuego. A la luz de esta enigmática ciudad y de manos de los que tienen y no, apenas sobrevive. Por unos cuantos pesos, muere un poco cada día. Pero la vida continúa y la esperanza renace diariamente en los hospitales de la ciudad. Fue una mañana como esta, el 19 de septiembre de 1985, cuando la Ciudad de México aprendió el significado real de la supervivencia. Está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana, Chihuahua. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. 7:19 AM. La televisión local se encuentra entre las muchas bajas causadas por el terremoto. Me detuve y vi el edificio que se empezó a mover y comenzó a caerse. Entonces corrí de ahí y estaba cubierto por una enorme nube de polvo. Y al momento que se disipó, vimos el edificio aplastado y todo era silencio. Para las 7:22, la violenta sacudida había detenido el reloj del histórico Hotel Regis. Muchos otros edificios en el área del centro estaban en ruinas. La sacudida no solo fue destructiva, sino que también se sintió extraña. Se sintió muy feo, yo vivía en el piso 12, entonces se sintió como si estuviéramos en alta mar, porque se hacían olas. Y llegó un momento en que se hizo un remolino. ¿Sí? Estaba en el 8º piso y de repente empecé a sentir como un mareo y luego ya empezaron a gritar que estaba temblando. Y ya de ahí fue cuando pues, todo se hizo así como un remolino y se vino abajo.
fue cuando nosotros quedamos atrapados ahí. Cristina Castañeda había dado a luz la noche anterior en el Hospital Juárez. Ahora el edificio de 11 niveles se había comprimido en 3 pisos. Pero Cristina, su hijo recién nacido Víctor y cientos más quedaron atrapados en los escombros. Aun cuando la vista demostraba una cruel devastación, había áreas que parecían estar intactas. Como este auto, la Ciudad de México estaba la mitad en ruinas y la mitad intacta, pero de algún modo seguía funcionando. El mayor daño se concentró en el centro, en la parte más antigua de la ciudad. Aquellos que vivían lejos del centro no se enteraban aún de la magnitud de las pérdidas. Tomó más de 1 hora, 2 horas antes de que todo el mundo se diera cuenta que todo se había caído. Los hospitales se colapsaron y la gente no podía creerlo. Pensaban que era una exageración de la prensa. Edificios de entre 5 y 15 pisos de altura sufrieron el peor daño. Hospitales, complejos departamentales llenos de gente y escuelas. En una secundaria llamada Héroes de Chapultepec, maestros y alumnos quedaron atrapados. Al menos 7 murieron. Cerca de ahí, en el edificio de departamentos Nuevo León, momentos antes alojaba a 1,200 residentes en 12 pisos. En segundos, la estructura se pulverizó. Efectivamente, cuando venimos a este lugar que estaba el módulo todavía pues en ruinas, ¿no? Pero todavía había gente ahí, me impactó mucho de que una persona llevaba un pequeño en los Entre los cientos de personas enterradas en la revuelta estaban los 10 hijos de una familia. 4 miembros de la familia de la estrella de ópera Plácido Domingo. La esperanza es lo último que muere, es lo único que nos queda. Así que lógicamente tenemos esperanza y queremos hacernos ilusiones y con eso podemos todavía pasar algunas horas quizás. Pero lo que queremos es que se termine esta revuelta. Varias horas después del terremoto, el presidente de la República, Miguel de la Madrid, aún no respondía públicamente al desastre. La única presencia oficial parecía ser el ejército, que llegaba a todas partes no a rescatar a la gente, sino a mantener el orden. El presidente de la Madrid estaba luchando ya contra una profunda crisis económica. Ahora estaba bajo la mirada por la aparente incapacidad de su gobierno para ayudar a sus ciudadanos. Pero la población de la Ciudad de México no estaba esperando que la ayudaran. Muchos miles se unieron al esfuerzo de rescate. Llamados los topos, eran voluntarios que se arrastran entre los restos del edificio buscando sobrevivientes. Extraños que arriesgan sus vidas para salvar extraños. Era la gente pobre sin nombre, la pobre gente que nadie recuerda jamás, la que empezó yendo a buscar cubetas y palas y todo lo que se necesitaba para poder ayudar. Uno de los mayores héroes de este grupo es de hecho el menor en estatura. Marcos Arañaga, un agente viajero y corredor aficionado de maratones. Mide solo 1.50 metros de estatura. Su pequeña estatura ha inspirado su sobrenombre, La Pulga. Bueno, digo, no soy nada, ¿verdad? Una humilde pulga, como ya se
pulga se arrastraba en espacios en los que muy pocos otros podrían. Ayudó a salvar a 27 personas. Pero en ese entonces no contaba con la herramienta que carga actualmente. Traigo un machete, traigo una hacha. Por ahí, traigo una hacha. Mi pala para quitar escombro. No me va a pasar lo que en 1985, que solamente con las puras manos andaba haciendo escombro todo a un lado. Los escombros. Él y el pueblo de México empezaron a escarbar con sus propias uñas. La especulación del gobierno sobre la muerte de 26 personas estaba por debajo de la realidad. Durante las siguientes horas, el número se elevaría. Pero pasarían días antes de que los científicos supieran la magnitud del terremoto, que fue de 8.1. Extrañamente, el epicentro no fue en ningún lugar cercano a la Ciudad de México. Se localizó a 384 kilómetros de distancia en la costa del Pacífico, cerca de una ciudad llamada Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas es una ciudad industrial muy grande. Hubieron algunos daños ahí, pero los daños en la zona del epicentro en general fueron mínimos. ¿Por qué las ciudades cercanas al epicentro sufrieron un daño menor de lo que sufrió la lejana Ciudad de México? Los científicos urgentemente buscaron una respuesta mientras la crisis aumentaba en la capital. Las ruinas del Hotel Regis estaban ahora en llamas. En minutos, una parte histórica del pasado de la ciudad se había hecho humo. Mientras tanto, en el Hospital Juárez, los topos tenían progresos. Estaban por recibir una sorpresa. Vimos varias cunas con los bebés adentro que habían caído desde el 10º piso hasta el suelo. Algunos de ellos estaban llorando, deshidratados o cosas así. Algunos de ellos estaban atrapados. La mayoría de ellos murió. Cristina Castañeda estuvo atrapada en las ruinas del ala de maternidad durante 5 horas. Cubierta del escombro por un colchón y un escritorio, sobrevivió, pero estaba separada de su hijo recién nacido, Víctor. Pues es que son unos momentos muy difíciles, porque en esos momentos piensa uno en todo. O sea, por ejemplo, yo pensaba que si yo llegaba a morir, eran muchos gritos, y fue cuando, como todos gritábamos y había muchos gritos, fue cuando nos empezaron a rescatar, a sacar, y ya fue cuando, o sea, los mismos gritos llegaron a las personas las que nos rescataron. Guiados por los gritos, los voluntarios escarbaron los escombros, acercándose cada vez más a las víctimas. Mientras las horas pasaban, las víctimas eran extraídas de los escombros. Cristina Castañeda fue una de ellas. Su hijo Víctor se encontraba en otro piso cuando sucedió el terremoto. Parecía imposible que su hijo y otros recién nacidos pudieran sobrevivir a la opresión del concreto y escombros. Mientras la noche volvía a caer, miles acampaban en las calles. Muchos de ellos temerosos de las réplicas que a menudo siguen a los grandes terremotos. El día siguiente traería lo último que se necesitaba, otro gran desastre. ...20 de septiembre de 1985, por la tarde. 36 horas después de que un gran terremoto movió las entrañas del suelo movedizo de la Ciudad de México.
Miles de personas estaban enterradas bajo los edificios colapsados. Los voluntarios llamados los topos continuaban buscando la vida entre la muerte. Han localizado a otra persona ahí en este mismo momento. En el edificio de departamentos Nuevo León, la estrella de ópera Plácido Domingo continúa esperando un milagroso rescate de sus 4 parientes. Hay cantidad de personas todavía con vida y lo saben, los expertos me lo han comunicado. Pero sus parientes no fueron tan afortunados. Especialistas en rescate extranjeros arribaron a la Ciudad de México. Los perros de búsqueda y herramienta de alta tecnología que trajeron ayudarían a salvar vidas. Trabajando por la noche, buscaron en 2 niveles de escombros por sobrevivientes. Para aquellos que estaban con vida o arrastrándose entre las ruinas, lo peor que podía haber pasado sucedió. A las 7:56 p.m., el segundo terremoto. Magnitud 7.6. Este hospital, saturado de víctimas del primer terremoto, se convirtió en una pesadilla de confusión y temor. Constantemente a los pacientes. Después de una inspección rápida, encuentran que el edificio del hospital debilitado por el primer terremoto se ha fracturado. Yo siento que el edificio está bastante dañado, está fracturado. Se decide evacuar el hospital, por temor a que más sacudidas causen que el edificio se colapse. Los apoyos de salud son insuficientes. Los 2 terremotos han dejado a la ciudad sin una 1/4 parte de las camas de hospital. Los pacientes, ¿a dónde los vamos a dejar? Doctor. Mientras los pacientes son sacados en la noche, los equipos de rescate continúan su desesperada búsqueda de sobrevivientes. El segundo terremoto provocó que al menos 20 edificios más se colapsaran. Aún ahora, nadie sabe cuántas personas atrapadas en edificios derrumbados por el primer terremoto fueron muertos por el segundo. Sin ningún prejuicio, los rescatistas trabajan solo en busca de las víctimas a una costa de su seguridad. Valerosamente, ellos continúan. Cerca de la medianoche, la audiencia de la televisión nacional observa un desgarrante drama desde las ruinas del Hospital General. Un pequeño y frágil ser se encuentra suspendido en un montón de concreto roto. Aún respira, después de estar atrapado durante 40 horas. Rescatistas mexicanos y franceses trabajan en equipo sin cesar para liberar al niño. Alcanzan su cuerpo helado, pero no pueden sacarlo. Un movimiento en falso u otra réplica lo aplastará. Ha sobrevivido al colapso del edificio, noches frías y la falta de comida y agua. Finalmente, casi 2 días después de su nacimiento, el niño ha vuelto a nacer entre las ruinas del Hospital General. Liberar al recién nacido ha tomado más de 10 horas.
los trabajadores de la Amistad Mexicana están exhaustos y felices. El niño está a salvo. Es uno de los recién nacidos a los que llaman los milagros. Algunos sobrevivieron hasta 9 días antes de ser rescatados. Muy pocos adultos podrían sobrevivir tanto sin comida y agua. Se especula que los recién nacidos pueden entrar en semiconciencia, viviendo de sus reservas de fluidos corporales. Pero en ese momento, los 22 bebés sobrevivientes rescatados de las ruinas del Hospital General y el Juárez simplemente fueron milagros. Milagros de Dios. No tengo ninguna explicación de ello. Yo en verdad, científicamente, no es... Es increíble. En serio. Es difícil creer que un niño, sin ninguna defensa, pueda soportar todas esas cosas en su contra. Pero pasó. Este es mi hijo. Víctor Hernández, el hijo de Cristina Castañeda, fue uno de los niños del milagro. Sus 2 piernas fueron amputadas, pero sobrevivió. En los días subsecuentes al terremoto, el presidente de la Madrid recorrió el área de desastre. Su presencia no disminuyó la controversia en torno al manejo del desastre por parte del gobierno. El gobierno fue muy lento. Yo creo que el gobierno jamás estuvo en verdad consciente de la extensión de lo que había pasado. Y fue una lección para los mexicanos, porque se dieron cuenta de qué tan malo era su gobierno. No podían confiar en su gobierno, no podían confiar en el presidente de la República, y se preguntaban en dónde estamos viviendo, dónde hemos hecho nuestras vidas, quién se hace cargo de nosotros, y claro que descubrieron que los que se hicieron cargo de ellos era el Ejército de Salvación y los niños exploradores. Yo no tengo la opinión de que la respuesta a ese desastre falló. Un desastre es aquello que sobrepasa las capacidades normales de control de algo. Es posible que haya habido esa falta de información y esa falta de coordinación ante la magnitud de los daños. Mientras el gobierno trataba de movilizar su esfuerzo de apoyo, los voluntarios seguían salvando gente. Esperando escuchar los gemidos de sobrevivientes, los rescatistas pedían silencio. Después de unos momentos, la actividad se iniciaba de nuevo. Organizamos en grupos de 10 gentes, quiero que se empiecen a lanzar hacia adentro del inmueble. No, porque si ellos saben... En el Hospital Juárez, el líder de apoyo exhortaba a su equipo de voluntarios a formar grupos para buscar entre los escombros. Aún había más de 750 personas enterradas. Se hizo el anuncio de que el segundo terremoto estabilizó las ruinas. Que no se temiera un derrumbe. 150 personas automáticamente serían rescatadas de los escombros. Dos semanas después de los terremotos, no había más milagros y no más sobrevivientes. Se armaron cajas de madera y los muertos fueron llevados por cientos a un campo de béisbol en el centro de la Ciudad de México. Recuerdo a un hombre joven que estaba ayudando
Era un estudiante universitario y estaba muy preocupado porque nunca había visto a tanta gente muerta al mismo tiempo. Así que empezó a fumigarlos y a hablarles. Les decía, no tengo derecho a verlos desnudos, no tengo derecho a verlos porque no corrieron, porque se les cayó el edificio encima. Creo que fue muy conmovedor escuchar todas estas historias. Estos estudiantes temerosos de la muerte, temerosos de ser contaminados y aún así haciendo su trabajo y cumpliendo con él. La cuenta final de bajas aún es controversial. La estimación oficial del gobierno de 6,000 está aún muy lejos de la realidad. El número real excede tal vez a los 10,000. Igualmente alarmante es dónde murió toda esa gente. Un gran número de los edificios colapsados pertenecían al gobierno. Hospitales, escuelas, complejos departamentales estatales. ¿Qué salió mal? La respuesta se encuentra enterrada en lo profundo del pasado histórico de México. La trampa mortal del terremoto de 1985 en la Ciudad de México fue el complejo departamental Nuevo León. Se cree que ahí murieron 1,200 personas. Por coincidencia, el edificio se encontraba en una de las raíces históricas del pueblo de México. Esta es la Plaza de las Tres Culturas. Restos de la antigua capital azteca se encuentran aquí, junto con una iglesia colonial española y edificios de la moderna Ciudad de México. Es un lugar con un pasado oscuro. Aquí los aztecas sacrificaron a miles de hombres y mujeres. Aquí los conquistadores españoles asesinaron a los aztecas. También es donde empieza la historia de los grandes terremotos de México. Originalmente, el Valle de México estaba cubierto por lagos y canales. El lago más grande era el de Texcoco. Cuando los aztecas llegaron en el siglo XIV, se instalaron en una isla del lago, fundando la capital, Tenochtitlan. La única forma en que la ciudad podía crecer era haciendo pequeñas islas, usando barro del fondo del lago. En el área de Xochimilco, de la Ciudad de México, reminiscencias de la tierra creada por los aztecas aún se puede ver. Se llaman chinampas, o jardines flotantes. Creando esta fértil pero frágil tierra agrícola, los aztecas se alimentaban y expandieron su ciudad. Esta tierra manufacturada se sacudió violentamente durante los terremotos periódicos que sacudieron el valle. Los aztecas se asustaron tanto con la sacudida que fueron los primeros en desarrollar un sistema que archivaba cuidadosamente los terremotos. La doctora Virginia García Acosta descifra los símbolos aztecas. Esto es tlali o tierra. Y esto es oni o movimiento. Cuando se encuentran juntos, quiere decir movimiento de tierra. En el centro se encuentra esto, que es el ojo de la noche, que significa que este terremoto ocurrió durante la noche. Los aztecas creían que el mundo acabaría con un desastre natural. Pero en 1532, su imperio se destruyó no por la naturaleza, sino por 450 soldados españoles con armas modernas. La ciudad de Tenochtitlan fue destruida y sobre sus ruinas se construyó una nueva capital, la Ciudad de México. En los siguientes cientos de años, los lagos continuaron siendo drenados y se construyó sobre ellos, para acomodar a la población creciente.
Al inicio del siglo XX, la moderna Ciudad de México empezó a emerger. Una supermetrópoli se construyó casi totalmente sobre